De acuerdo, Anthony. Empecemos por los conceptos básicos. Perfecto. ¿El concepto de longitud focal lo tienes claro? Bien, longitud focal, sí. Muy bien. Entonces, cualquier sujeto al que fotografiamos, lo único que hace es recoger los rayos luminosos que inciden en él y los refleja en la dirección de la cámara. Si este sujeto se encuentra cerca de la cámara, por cada punto, entre los infinitos puntos que lo componen, saldrá un haz de rayos luminosos que entrarán en contacto con el objetivo de la cámara. De este modo, obtendré un cono cuyo vértice será el punto sobre el sujeto y como base el diámetro de la lente de mi objetivo. Ok. Si tomo el punto sobre el sujeto y lo alejo hasta llevarlo al infinito, al final de este cono, los rayos viajarán en dirección paralela entre ellos y en perpendicular con respecto a la lente, por lo que puedo asimilarlo a un cilindro. Entonces, si tomamos una lente biconvexa, es decir, una lente con dos superficies cóncavas y contrapuestas, sí, esta recogerá los rayos luminosos de este cilindro y a través del índice de refracción los hará converger de nuevo en un punto. ¿Qué es este índice de refracción? El índice de refracción se da porque la luz, cuando se propaga en el espacio, se obtiene en función del medio en el que viaje, cambia su velocidad, mientras que se propaga en el aire, tiene una velocidad determinada. Cuando atraviesa el cristal de la lente disminuye su velocidad y nuestro ojo lo percibe como una desviación del rayo luminoso. Sucede algo similar a lo que ocurre cuando se sumerge un bastón en el agua, lo ves como si estuviera partido. Esto pasa porque al entrar el bastón en el agua, los rayos luminosos del bastón entran en contacto con nuestro ojo a una velocidad más lenta en el tramo en el que está en el agua y por eso lo vemos partido. Por lo tanto, la lente hace que estos rayos luminosos se desvíen y los hace converger en un punto que se encuentra en el plano focal. Focal porque se encuentra en el plano de enfoque. Sí, precisamente. Se encuentra en el plano en que estoy enfocando el punto en el infinito sobre mi sujeto. Ahora, nosotros definimos como longitud focal la distancia entre el punto nodal, es decir, el centro de la lente biconvexa o de nuestro objetivo, y el punto focal, cuando enfocamos al infinito. El punto nodal es el plano donde se forma la imagen. Pero tú solo has hablado de una única lente. ¿Qué tienen que ver los objetivos con más lentes? Verás, los objetivos de nuestras cámaras en realidad se comportan como una única lente. Se utilizan más lentes para corregir los defectos que presentaría una única lente, pero el comportamiento es el mismo. Entonces las lentes no son perfectas. Digamos que sería imposible fabricar un objetivo con una única lente que no tenga aberraciones cromáticas o geométricas, por lo que se introducen varios elementos para corregir cada una de las deformaciones que cada una de ellas provoca. Entonces, dentro de este paquete de lentes podemos identificar el mismo punto nodal, que no se encuentra en el centro de una única lente, como en el caso del ejemplo que hemos visto, sino que puede encontrarse desplazado hacia adelante o hacia atrás. Existen esquemas ópticos donde además el punto nodal se encuentra adelantado o atrasado con respecto al grupo de lentes. Generalmente lo encontramos cerca de las láminas del diafragma. ¿Pero todas las lentes tienen la misma longitud focal? No, precisamente por eso. Cada objetivo tiene su propia longitud focal, y esta longitud focal es importante porque determina el ángulo del campo de objetivo, es decir, la cantidad de realidad que llegas a recoger con tu objetivo. Las focales cortas son las que tienen un ángulo de campo mucho más amplio, mientras que las focales largas tienen un ángulo de campo más reducido. Es decir, con la focal larga recoges menos parte de la realidad que tienes delante de la cámara. Entonces, cuando se hablan de objetivos en milímetros, ¿hacen referencia a la longitud focal? Sí, precisamente se refiere a la longitud focal. Los milímetros son los que marcan la longitud focal de un objetivo. También se habla de gran angular o teleobjetivo para definir el ángulo de campo que estos alcanzan, es decir, la cantidad de realidad que pueden encuadrar con este determinado objetivo. Sí. Los grandes angulares, por ejemplo, son los que tienen una focal corta y que por lo tanto llegan a tener un campo mucho más amplio que los teleobjetivos que se consideran, por lo contrario, objetivos de focal larga y que recogen una parte más reducida de la realidad. En el formato 35 mm, por ejemplo, el 50 a 50 mm de longitud focal se considera el objetivo normal, porque es el que más se aproxima a la visión del ojo humano. Por ejemplo, ¿qué longitud focal tiene un gran angular? Bueno, los grandes angulares son los objetivos con focal corta. Podríamos, un 20 milímetros, un objetivo con la focal muy corta que tiene un ángulo de campo amplio y por lo tanto recogerá gran parte de la realidad que se encuentra delante de la cámara. A medida que la longitud focal va creciendo, se reduce el campo encuadrado. Un 28 milímetros tendrá un campo más reducido que el de 20 y el de 35 será todavía más reducido.
Hasta 35 milímetros se habla de objetivos grandes angulares, mientras que cuando se superan los 70 milímetros se habla de teleobjetivos, y aquí vale la misma regla. A medida que se alarga la longitud focal, se va reduciendo el campo encuadrado. En medio de los 35 milímetros y los 70 milímetros, es decir, entre grandes angulares y teleobjetivos, están los objetivos considerados normales, qué sé yo. En el formato 35 milímetros se considera normal el de 50, pero esto no cuenta para los demás formatos. Si el 50 milímetros se utiliza en un medio formato, dejará de ser un objetivo normal y se considerará un focal corta, por lo que se convierte en un gran angular. Es decir, que si yo pongo mi 50 milímetros en una Hasselblad, por ejemplo, ¿consigo un gran angular? ¿Hasselblad? ¿Tienes una Hasselblad, No, Anthony? todavía no, pero estaba pensando... Bueno, primero aprende a pensar cómo aprender a fotografiar y luego en los equipos, ¿vale? En cualquier caso, el discurso teóricamente es válido, el problema es otro, hay que tener presente el factor del círculo de cobertura. Cada objetivo está pensado para cubrir un determinado formato. El 50 milímetros de una reflex de 35 milímetros de formato cubre el rectángulo de 24 x 36, que aproximadamente son las dimensiones de nuestro fotograma. Si ponemos este objetivo sobre una Hasselblad, que en el cambio tiene un formato de película de 6 centímetros por 6, no llegará a cubrir todo el negativo, sino que me generará una imagen circular en el centro del fotograma. Las ópticas pensadas para las máquinas de medio formato tienen todas un ángulo de cobertura mucho más amplio, capaces de cubrir el formato de la película. Entonces, puedo utilizar un 50 milímetros para el medio formato en mi reflex y obtener así una calidad profesional, ¿no? Bueno, yo no lo diría exactamente así, porque en cualquier caso las ópticas tienen una calidad distinta en el centro y en los bordes, y cada objetivo, para evitar precisamente una gran diferencia de calidad entre la parte central de la imagen y la periférica, se hace de manera que éstas queden equilibradas. Entonces, para las ópticas de medio formato, la calidad del centro se limita para no crear una gran descompensación con respecto a la de los bordes. Y por consiguiente, si la utilizases en un 35 milímetros, solo aprovecharías la parte central del círculo de cobertura, pero en cualquier caso con una calidad inferior con respecto a la que obtendrías con una óptica hecha para el 35 milímetros, que no requiere esta reducción de calidad para compensar la baja calidad que tendrías en los bordes de medio formato. Entonces, si he entendido bien, tendría que utilizar un objetivo hecho para un determinado formato. Sí, queremos obtener los mejores resultados, esa es la manera, y como estamos hablando de formatos, profundizaremos un poco más en el tema.